Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este pleno extraordinario de fecha 26 de octubre del año 2021. En primer lugar, dar la bienvenida a la nueva secretaria del Ayuntamiento de Barbastro, a la señora Marina Rivera. Bienvenida a este pleno, a este ayuntamiento, y le deseo la mejor de las suertes. Tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. En la ciudad de Barbastro, siendo las 18:35 horas, se reúnen en el Centro de Congresos y Exposiciones de Barbastro, previa convocatoria realizada al efecto, en los términos legalmente establecidos, los miembros de la Corporación Municipal, bajo presidencia del señor alcalde, al objeto de celebrar la sesión del Ayuntamiento Pleno. Da fe del acto la secretaria general de la Corporación, Marina Rivera. Siguiendo con lo que es costumbre en las sesiones plenarias de este ayuntamiento, procederé a dar lectura únicamente de la parte dispositiva, salvo que algún grupo municipal considere necesario que proceda a dar lectura a la totalidad del dictamen. Declarada abierta la sesión por Alcaldía Presidencia, se procede al conocimiento y resolución de los asuntos incluidos en el orden del día. Gracias, señora secretaria. Tal y como hemos comentado en la Junta de Portavoces, se ha procedido a la retirada de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, dado a que había un error material de cálculo en el estudio de las ordenanzas. Por lo tanto, pues se dejan sobre la mesa y se debatirán en el siguiente pleno que se convoque. Por tanto, pasaríamos al punto cuarto del orden del día, que es el expediente 5028/2021, imposición y ordenación de tributos, modificación de tasa del servicio de suministro de agua potable. Señora secretaria. Gracias. La Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 20 de octubre, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal número 21, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua. En concreto, lo que se pretende modificar son las tarifas recogidas en el apartado A del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal 21, en los términos recogidos en el dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 20 de octubre que figura en el expediente. En segundo lugar, someter a información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento y extracto del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en un diario de difusión provincial, tiempo durante el cual podrá examinarse el expediente y se podrán presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Y en tercer y último lugar, y en caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá el presente acuerdo elevado a definitivo, publicándose íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Buenas tardes. Vamos a votar a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Nada que decir, vamos a votar a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Sí, apoyamos la propuesta. Gracias, señor Campo. Señor Domínguez. Gracias, no intervenimos, pero votaremos a favor. Gracias, señor Domínguez. Señor Gracia. Señora Cristóbal. Sí, gracias, alcalde. En primer lugar, también por parte de nuestro grupo, pues darle un recibimiento pues muy satisfactorio a la señora Marina Rivera. Esperamos que su estancia en este ayuntamiento sea larga y que pueda contar con el apoyo de todos nosotros, y le deseamos una feliz estancia y trabajo en nuestro ayuntamiento. En cuanto al punto que nos ocupa, y teniendo en cuenta que es una actualización del 3,33%, que es el resultado de aplicar el IPC del mes de agosto del 21, tal como viene contemplado en el contrato de concesión del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua, poco hay que decir. Nuestro grupo la votará a favor también. Gracias, señor Cristóbal. Señor Campo. Señora Cristóbal, el micrófono, por favor. Gracias. Sí, una vez dicho que se trata de una actualización del 3,33 y que viene recogido en el contrato, no hay nada más que decir. Dar las gracias a todos ustedes por el apoyo a la modificación, a la actualización. Gracias, señor Campo. Pasaríamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Quedaría aprobado el punto cuarto del orden del día. Pasamos punto quinto, expediente 2918/2019, contrataciones, revisión de precios de la residencia 2015-2019. Señora secretaria. La Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 20 de octubre, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, admitir la reclamación de cantidad planteada por Albertia Servicios Sociosanitarios Sociedad Anónima de fecha 26 de abril de 2019, por importe de 14.129,55 euros,
en concepto de revisión de precios correspondiente a la prórroga del contrato formalizado en fecha 27 de noviembre de 2015, según el informe técnico emitido en fecha febrero de 2020. En segundo lugar, dar traslado a la Tesorería del Ayuntamiento de Barbastro para el cálculo y reconocimiento, en su caso, del interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde la publicación de las tablas salariales en fecha 16 de mayo de 2017 hasta la procedencia del pago. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Sí, bueno, esta atribución se debe a hacer una subida del precio de la adjudicación a la residencia y está debida a la variación de los salarios de los trabajadores por convenio. Todo esto viene ya arrastrando desde el 2017, o sea, los salarios subieron, pero nosotros llevamos un retraso de 4 años. Por lo tanto, incluso tenemos que pagar unos pequeños intereses. Creo que se hubiera tenido que hacer hace tiempo ya, pero por supuesto votaremos a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Sí, gracias. La cuantía creo que asciende a 14.961 euros. Los convenios y las subidas salariales normalmente se firman para cumplirlos. En esta ocasión es una subida salarial que afecta desde el año 2017. En torno a todas estas propuestas, en torno a todos los convenios y que se negocian y tal, hay horas de reuniones ingentes para concretar las propuestas desde los sindicatos y los trabajadores, horas de negociación y al final horas de satisfacción cuando se llega a un acuerdo. Están para cumplirlos. Dado el trabajo profesional que están llevando a cabo en nuestra residencia todos los trabajadores y trabajadoras, valorado por todos los grupos y puesto de manifiesto en la última reunión que tuvimos de seguimiento de la misma, es de recibo apoyar mayoritariamente este incremento salarial porque se lo merecen. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Domínguez. Gracias. Poco más que añadir tras las intervenciones del resto de los portavoces. Nuestro voto también será favorable. Gracias, señor Domínguez. Señora Grande. Sí, gracias. Bueno, esto, yo como todo el resto de compañeros me parece que era de justicia. Esto en realidad era debido al ajuste cuando se hizo la prórroga de contrato. A los trabajadores en su momento se les pagó. No es que los trabajadores en su momento han pagado la subida que le correspondía y esto es el ajuste de esa subida salarial que esto en realidad es una rectificación no, es algo entre Albertia y el ayuntamiento. Los trabajadores en su momento ya lo cobraron, por lo tanto, bueno, esto era acabar de tramitar esta tramitación del ajuste del IPC y desde luego votaremos a favor, claro. Gracias, señora Grande. Señor Campo. Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones. En fecha 27 de noviembre de 2015 se formalizó un contrato con la empresa Albertia. Este contrato era de un año, prorrogable por un año más. Y asimismo preveía la revisión de precios en el caso de acortarse esta prórroga. La revisión de precios, conforme a lo dispuesto en la letra K del pliego de cláusulas administrativas, será objeto de revisión para el segundo año en caso de acordarse la prórroga. Se llevará a cabo conforme a las variaciones sufridas por los salarios de los trabajadores adscritos al servicio y ello según el convenio laboral del principio o norma que corresponda en el momento de la revisión. Dice que las variaciones pueden ser tanto al alza como a la baja y me veo un poco en la necesidad de hacer esta aclaración porque lo que se está hablando es nada más del año 2016 y es en el momento de la revisión, por la circunstancia que fuera, no se pudo aplicar esta variación, se reclamó en su momento, se volvió a reclamar y ha sido objeto de estudio, está validada por los técnicos de la casa y como no puede ser de otra forma, hay que abonársela. Gracias. Gracias, señor Campos. Señora Grande.
aclarar respecto a este punto que en realidad en su momento se tramitó. La empresa, en cuanto se hace la prórroga, a los trabajadores les aplica la subida. Luego, efectivamente, el ayuntamiento, como es una externalización de la gestión, la empresa reclama esta subida del coste del contrato al ayuntamiento. Los técnicos responsables del contrato piden la documentación, Alberti ha presentado la documentación y ellos dos, con el informe favorable de los responsables del contrato, lo pasan a los técnicos subsiguientes en contratación e intervención. ¿Por qué en ese momento no se paga? Que esta es la pregunta que en realidad lo único que tenemos que aclarar, porque en su momento los técnicos de intervención y contratación informan negativamente sobre que el ayuntamiento tenga que pagar esto. Por eso en ese momento no se abona, no se paga. No es mayor el secreto, que parece que quiero decir que conviene aclararlo. Si, como siempre, el equipo de gobierno no tiene más que asumir lo que informan a sus técnicos. Si intervención y contratación informa que el ayuntamiento no ha de pagar, un poco como que lo que sucedía con el expediente de la denominación de origen, si informan que no hay que pagar, no se paga. Que posteriormente reclama otra empresa y sus técnicos informan que hay que pagar, pues evidentemente se paga. Nosotros solo tenemos que asumir los informes técnicos siempre, en cualquier caso. Y como todos, ha sido así. Los técnicos informaron que no había que pagarlo, no se pagó. Ahora informan que hay que pagarlo, se paga, punto. No, esta es la explicación, que además es bien sencilla, nada más. Gracias. Gracias, señor Grande. Señor Domínguez. Gracias, señor alcalde. No es por ponernos ningún mérito, pero dice la señora Grande que, como siempre dicen los técnicos, les recuerdo que cuando las tasas de las terrazas hubo unos grupos que votamos en contra de los criterios de los técnicos y también para eso está el Pleno. Si no, no sé qué hacemos aquí los políticos. Nada más. Gracias, señor Domínguez. Nada más, muchas gracias a todos. Pasaríamos a la votación. Votos a favor del punto quinto. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría aprobado el punto quinto del orden del día. Pasaríamos al punto sexto, expediente 5363/2020, solicitud, cesión gratuita de terrenos por patrimonio del Estado, zona contigua a la Nacional 240. Señora secretaria. Gracias. La Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 20 de octubre, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, solicitar de la Dirección General de Patrimonio del Estado, a través de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca, la cesión gratuita del terreno que en su día formaba parte de la antigua Carretera Nacional 240, a su salida de Barbastro en dirección Huesca. Parcela 26 del polígono 1, superficie según catastro 5.435 metros cuadrados. En segundo lugar, aprobar la memoria de fecha 8 de octubre de 2021, redactada por los Servicios Técnicos Municipales, comprensiva de los fines de utilidad pública a los que se dedicarán los terrenos cuya gestión gratuita se solicita. La memoria acompaña plano. Los documentos sobran en el expediente 5363/2020. El terreno cuya cesión gratuita de titularidad se solicita tendrá un primer destino consistente en posibilitar la instalación enterrada de nueva conducción de agua a la ciudad, Anillo Norte. Junto a la anterior, la conducción de alcantarillado que, conectando con la municipal existente, dará servicio al conocido como Complejo Huguet. Ambas conducciones tendrán recorrido paralelo a la red de telecomunicaciones ya existente. Las obras citadas están proyectadas financiándose la primera mediante aportaciones tanto municipales como de la Junta de Compensación del Área Escolapios. En lo tocante a la segunda, red de alcantarillado, la financia en su integridad el primero y directo beneficiario de la obra, Empresa Huguet, si bien la red, una vez ejecutada, pasará a ser de titularidad municipal. Concluidas las canalizaciones, se prevé construir sobre la campa un aparcamiento público de camiones. Ahora bien, la iniciativa está en estudio, pues la viabilidad de la misma queda enteramente condicionada a los requisitos que se establezcan por los órganos competentes en materia de carreteras del Estado. También, y es previsión a futuro, la zona serviría de acceso a lo que resultara de un desarrollo urbanístico de los terrenos de propiedad privada contiguos. En tercer lugar, caso de prosperar la solicitud de cesión gratuita que se formula, el Ayuntamiento de Barbastro se compromete a, en primer lugar, destinar el bien cedido exclusivamente a los fines descritos en la solicitud, a no transmitir el bien cedido al ser este intransmisible de conformidad con lo previsto en los artículos 145 y siguientes de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, a recoger en los medios de identificación externos del inmueble y en los de difusión de la actividad que en el mismo se desarrolle una mención expresa
de que se trata de un bien cedido gratuitamente por la Administración General del Estado para el desarrollo de los fines de la cesión. Y, en último lugar, a llevar a cabo la regularización registral del inmueble en los términos previstos en los artículos 151 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 128 del reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Vamos a votar a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Nosotros también votaremos a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Sí, nosotros también vamos a votar a favor. Ha habido diligencia, no sé cuánto tiempo lleva este expediente abierto, pero últimamente parece que se ha intentado desatascar, ¿no? Creemos que es importante porque es la solicitud de 5.452 metros cuadrados. De cara a ubicarnos, es el terreno que va desde un taller mecánico que existe al lado de la rotonda de la carretera, del desvío de la carretera Alquézar, hasta la instalación de las gasolineras que están situadas más arriba, en el lado derecho de la carretera, mirando hacia Huesca. Yo creo que es importante ubicar la zona porque resulta que los distintos establecimientos que existen en la zona más alta pues tienen sus vertidos a fosas sépticas y tal, incluso algún barranco después de pasar por la depuración de las aguas, e intentar utilizar esta parcela para hacer una canalización. Creemos que es importante y que puede dar salida de cara a todos los terrenos que hay allí. Hay mucho optimismo en el informe técnico, creemos que hay mucho optimismo, pues porque las delimitaciones de servidumbre tanto del Ministerio como de la Confederación Hidrográfica del Ebro, referidas estas últimas al barranco posterior, van a delimitar muchísimo el terreno donde se va a poder ubicar alguna actuación. Nos gustaría que la misma diligencia que ha habido en torno a esta solicitud gratuita de este terreno se siguiera también con otras solicitudes que están en las travesías y en el entorno de Barbastro. Y me estoy acordando concretamente de una franja longitudinal que es propiedad todavía de la DGA en la travesía de entrada de Monzón por los cuarteles. Mirando hacia los cuarteles, en el lado derecho hay una franja propiedad de la DGA. Ya sé que está vinculada a la reversión futura que hay que solicitar diligentemente, cuando menos con la misma diligencia que se ha solicitado esto, a la propia DGA, y ahora con mayor razón, dado que ya se han arreglado las travesías. Siguen siendo propiedad de la DGA, pero creo que desde el Ayuntamiento se tendría que emprender ya el solicitar el expediente de cara a la futura reversión. Porque los terrenos que puedan existir, más o menos propiedades de las administraciones públicas, pueden llegar a dificultar proyectos de personas particulares. Por ejemplo, este que estamos solicitando. Entonces, yo creo que de cara al desarrollo y de cara a urbanizar con dignidad las entradas de la ciudad, hay que hacer un estudio de todas estas situaciones parecidas a esta y habría que intentar solucionarlas. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Domínguez. Gracias. Bueno, nosotros nos alegra comprobar que ya, al menos también en la memoria detallada explicativa de los fines de utilidad pública que se ha realizado, pues ya se empieza también a proyectar compromisos con otros grupos políticos que también la apoyaron en la investidura, y me refiero a ese estudio de ese aparcamiento municipal de camiones que han demandado y demanda alguno de los grupos que le apoyó. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Carpi. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo también apoyará la petición de cesión. Creemos que, como ya es ampliamente observado y comunicado en las comisiones de urbanismo, que este es una parte fundamental, puesto que ha de tener lugar en él
parte de ese anillo norte que tendrá, que dará, digamos, el suministro, que asegurará el suministro de agua a toda la ciudad y también al hospital, que también depende indirectamente de esa zona. Si además cupiera pues, algún otro servicio como el aparcamiento, pues mejor todavía. Pero me gustaría en esta intervención sobre todo incidir en la importancia que tiene en este momento. Barbastro tiene una capacidad de acción y de maniobrabilidad económica que no ha tenido en anteriores ocasiones, fruto del ahorro del equipo de gobierno socialista, y nos creemos en la obligación de pedirle a este equipo de gobierno que actúe de una manera eficaz y directa en la realización del anillo perimetral, que es fundamental para el desarrollo futuro en esta ciudad, como decía, para asegurar tanto el suministro de agua de la ciudad, de nuestra ciudad, como también de ese desarrollo futuro del hospital y de las urbanizaciones que pudieran ir apareciendo. Estamos viendo en este pleno como reiteradamente se ven actuaciones que no son interesantes para la ciudad, no son importantes, o no como esta, y creo que deberíamos empezar por cambiar el orden de prioridades y enfatizar en actuaciones de este tipo, que sí que son capitales para Barbastro. Gracias. Gracias, señor Carpi. Señor Campo. Sí, buenas tardes de nuevo. Efectivamente, tiene una importancia tremenda esta cesión, con independencia de la utilidad que se pueda dar en su día para el aparcamiento de camiones. Mi principal importancia es la del pase de la tubería lo que puede ser el anillo perimetral de suministro de agua a la nueva zona de Escolapios y del hospital, y eso ha estado paralizado durante mucho tiempo y finalmente se ha podido desatascar, pero quedaba pendiente la bajada de agua. Y me veo en la obligación de decir que lo del ahorro fiscal de etapas anteriores es una opinión que yo respeto, pero me veo en la obligación de decirle que mucha gente estima que es un ahorro a costa de los ciudadanos, de unas inversiones que deberían de haberse realizado y de unos servicios que deberían haberse dado, que yo no dudo que no se hayan hecho correctamente, pero es otro punto de vista tan válido como pueda ser el suyo. Gracias. Gracias, señor Campos. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a la votación. Votos a favor del punto sexto del orden del día. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría aprobado el punto sexto del orden del día. Pasamos punto séptimo. Expediente 4893/2020. Aprobación definitiva del reglamento de teletrabajo para el Ayuntamiento de Barbastro. Señora secretaria. Antonio, apaga el micrófono. Gracias. Visto el expediente por la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado día 20 de octubre, dicha comisión propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, estimar la alegación realizada al contenido del reglamento del teletrabajo para el Ayuntamiento de Barbastro y, en consecuencia, modificar la redacción inicial del segundo párrafo del artículo 4 del reglamento, estableciendo el plazo de 30 días hábiles para resolver sobre las solicitudes de teletrabajo presentadas. En segundo lugar, aprobar definitivamente el reglamento del teletrabajo para el Ayuntamiento de Barbastro, cuyo texto íntegro figura como anexo inseparable a este acuerdo. En tercer y último lugar, una vez aprobado definitivamente el reglamento del teletrabajo del Ayuntamiento de Barbastro, se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia, entrando en vigor transcurridos 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación, así como en el tablón de anuncios de la entidad local. Sigue y doy por conocido el texto íntegro del reglamento en el proceso de aprobación. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Sí, bueno, por una parte nosotros también vamos a votar a favor. Por una parte me alegro que se haya hecho caso a la alegación expuesta por un trabajador
para el establecimiento de un plazo para emitir la resolución de concesión de teletrabajo. Y como he comentado en la Junta de Portavoces, sí que es cierto que no veo muy claro la disposición final primera, cuando dice que tras un periodo de 3 meses desde el inicio del teletrabajo procedente a la primera convocatoria ordinaria, la Comisión Técnica evaluará el grado de consecución de los objetivos. Yo ya lo he comentado, he entendido que se hará una primera vez a cabo de 3 meses, pero sí que creo que tendría que haber una revisión que no tendría que ser por qué ser cada 3 meses, podría ser cada más tiempo, pero creo que esto tendría que estar a revisión cada cierto tiempo. De todas formas, votaremos a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo, perdón. Sí, gracias. Vamos a votar a favor, lógicamente, porque lo que han negociado los propios trabajadores y su representación sindical, admitiéndolo, pues ¿qué podemos decir la parte política? Yo creo que es interesante la propuesta que hacen, porque salvaguarda muchísimas necesidades personales de trabajadores que se pueden intentar solucionar admitiéndoles el teletrabajo, y creo que esta apuesta es un poco el futuro, asegurando pues índices de productividad y reglamento de control horario como aprobaremos en el siguiente punto. Votaremos a favor, sí. Gracias, señor Campo. Señor Domínguez. Nada más, solamente, bueno, pues un poco comentar y agradecer a todos los técnicos que han participado en este expediente, porque recordar que el 28 de junio de este mismo año pues hacíamos esa aprobación inicial, el día 1 de julio se presentaban alegaciones y hoy en octubre a finales pues estamos aprobando la aprobación definitiva de este reglamento. Felicitar y agradecer el trabajo de todos los trabajadores que han participado en este expediente. Nada más. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señora Lasierra. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Ya desde el Grupo Municipal Socialista ya votamos a favor de este reglamento cuando vino por primera vez al Pleno su aprobación inicial, y tras esta alegación que ha habido por parte de unos trabajadores y el consecuente informe favorable de Secretaría, pues vamos a volver a votar a favor del mismo, porque desde luego que es una herramienta necesaria, y dado que el teletrabajo es una realidad, pues debe estar regulado de alguna manera. Así que votaremos a favor. Gracias, señora Lasierra. Señor Campo. Gracias a todos por su voto. 2 puntualizaciones. La alegación que hace un trabajador es porque en un momento dado no quedó recogido que las discrepancias que pudiera haber se resolvieran en 30 días. Efectivamente se entendió que era lógico y así se dictaminó. Y en cuanto a la señora Cancer, que habla de una valoración en los 3 primeros meses, lógicamente esa valoración se hará y corresponderá consensuarla con la Junta de Personal y efectivamente evaluar el día a día, y con esa Junta de Personal se determinará si es necesario continuar haciendo otras nuevas valoraciones mensuales, anuales o no hacerlas. Gracias. Gracias, señor Campo. Pasaríamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Quedaría aprobado el punto 7º del orden del día. Pasaríamos al punto 8º, expediente 5261/2019, aprobación definitiva del reglamento de control horario para el Ayuntamiento de Barbastro. Señora secretaria. Sí. La Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, desestimar la alegación realizada al contenido del Reglamento de Control Horario del personal al servicio del Ayuntamiento de Barbastro, porque ya se contempla en la redacción actual y no se admite la interpretación realizada por el interesado por ser restrictiva, al interpretar que es solo uno el sistema de toma de datos, el de recogida de los biométricos, cuando hay otros alternativos e igualmente eficaces. En segundo lugar, aprobar definitivamente el Reglamento de Control Horario para el Ayuntamiento de Barbastro, cuyo texto íntegro figura como anexo inseparable a este acuerdo.
En tercer y último lugar, y una vez aprobado definitivamente, el Reglamento de Control Horario del Personal al Servicio del Ayuntamiento de Barbastro se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia, entrando en vigor transcurridos 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación, así como en el tablón de anuncios de la entidad local. Sigue y doy por conocido el texto íntegro del reglamento en proceso de aprobación. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Sí, nada que decir. Votaremos a favor. Gracias, señora Cancer. Señor Campo. Reitero lo dicho anteriormente en el punto último para este mismo y votaremos a favor. Gracias, señor Campo. Señor Domínguez. Gracias, nuestro voto también será favorable. Gracias, señor Domínguez. Señora La Sierra. Sí, igualmente que en el punto anterior votaremos a favor, ya que consideramos que es una herramienta necesaria también y nos consta que ampliamente demandada por todos los trabajadores del ayuntamiento. Gracias, señora La Sierra. Señor Campo. Gracias a todos por su apoyo. Gracias, señor Campo. Pasaríamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Quedaría aprobado el punto octavo del orden del día. Pasaríamos al punto noveno, expediente 4.396/2020, aprobación inicial de la disolución del organismo autónomo denominado Fundación Municipal de Servicios Sociales. Señora secretaria. La Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior, celebrada el pasado 20 de octubre, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, aprobar inicialmente la disolución del organismo autónomo denominado Fundación Municipal de Servicios Sociales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 de sus estatutos, por propia iniciativa municipal, quedando extinguida su personalidad jurídica y derogados sus estatutos, sucediéndole universalmente el Ayuntamiento de Barbastro en todos sus bienes, derechos y obligaciones contraídos por el organismo autónomo. En segundo lugar, asunción por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Barbastro de cuantas competencias tiene atribuidas actualmente la Fundación Municipal de Servicios Sociales, de modo que queden garantizadas las actuaciones en materia de servicios sociales previstas en la normativa aplicable. En tercer lugar, y en materia de contratación, respecto a aquellos contratos que deban continuar en su ejecución, el Ayuntamiento sucederá al organismo autónomo produciéndose una sucesión legal. El Ayuntamiento, al suceder a título universal los derechos y obligaciones derivadas de las relaciones jurídicas contractuales de la Fundación, deberá habilitar los créditos presupuestarios necesarios para atender los compromisos futuros de las mismas, salvo si concurriese causa legal o contractual de extinción de los contratos o convenios vigentes. En cuarto lugar, reversión al Ayuntamiento e incorporación alimentaria municipal de los bienes que pertenezcan a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. En quinto lugar, se procederá a la liquidación económica del organismo autónomo denominado Fundación Municipal de Servicios Sociales, realizándose las operaciones presupuestarias preceptivas por parte de la intervención del Ayuntamiento, subrogándose el Ayuntamiento en cuanto resulte de aquella, integrando la contabilidad del organismo dentro de la del Ayuntamiento. Acerca de este extremo, se propone asimismo que se realice la oportuna previsión en el presupuesto municipal, al objeto de continuar la gestión y prestación directa de los servicios. Al final del proceso se deberá comunicar a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, Ministerio de Administraciones Públicas, Agencia Tributaria y a los Institutos Nacionales de Estadística y de la Seguridad Social la extinción y baja a sus efectos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Las competencias que actualmente tiene atribuidas el organismo autónomo se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2021, produciéndose la disolución con efectos económico-administrativos a partir del 1 de enero de 2022. En sexto y último lugar, nombrar órgano liquidador del organismo autónomo a Fernando Torres Chavarría. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Votaremos a favor. Gracias, señora Barón. Señora Cancer. Sí, nosotros también vamos a votar a favor, lo que pasa que leyendo un poquito lo que es el informe de la técnico de bienestar social, pues muestra muy bien, no sé, la rabia que da un poco que no se haya trabajado en esto a lo largo de 20 años, que no se haya llegado a poder hacer todas las finalidades y los objetos que no voy a leer a lo largo de estos 20 años, porque realmente últimamente pues, servía para dar muy poquitas subvenciones que puede dar directamente el ayuntamiento ahora. Y es verdad que hay una duplicidad también administrativa que en este momento no tiene sentido que se lleve a cabo, ¿no? Pero es una pena que no se haya llegado a hacer y a trabajar de verdad
en 20 años para poder hacer efecto a todos los principios que conllevaba. No sé, se hubieran podido hacer cursos de formación, se hubiera podido hacer centros para ayuda jurídica para los afectados con hipotecas, para aconsejar a víctimas de violencia de género, centros de acogida para estas víctimas. Gestión, se podría llevar desde allí la gestión de los pisos de alquiler social, se podrían hacer muchas cosas, se hubieran podido hacer muchas cosas que en 20 años no se han conseguido hacer. Ahora mismo, tal y como está y tal y como funciona, y efectivamente de cara al trabajo del día a día, si hay una duplicidad administrativa que no tiene sentido, evidentemente quizás lo mejor sea terminar con la fundación. Nosotros votaremos a favor, pero con un pero bastante importante. Gracias, señora Cáncer. Señor Campo. Sí, gracias. Esto es el reconocimiento de un fracaso. No se le ha sabido dotar a la Fundación Municipal de Servicios Sociales ni de personas, ni de dinero suficiente, ni de funciones específicas. Los motivos que se nos argumentan aquí de cara a su disolución es única y exclusivamente la duplicidad administrativa como organismo autónomo del Ayuntamiento. También hay una contradicción porque en presupuestos pasados tenía una cantidad de 13.000 euros, en los 2 últimos años han sido de 8.000 euros, pero por la falta de actividad y por la falta de funciones y tal, se ha generado más de 110.000 euros de remanentes, por no ejecutar ni siquiera la exigua cantidad que se le asignaba. Las aportaciones que tiene el informe del señor interventor nos gustaría que fueran prioritarias y que así se consideraran en la propia Comisión de Bienestar Social. En cuanto a las funciones, que se asumieran las funciones de la Fundación Municipal de Servicios Sociales en dicha comisión. Nosotros siempre hemos dicho, y con el concejal responsable lo hemos hablado, con el equipo de gobierno, negociando los presupuestos, siempre hemos dicho que en lugar de eliminarla, la Fundación, habría que dotarla de más funciones. Les recuerdo, tanto al equipo de gobierno como al concejal, que la apertura de la oficina de asesoría de vivienda en cuanto a hipotecas y alquiler, pues sería una de sus funciones para familias vulnerables, que desde la misma se planteara la adquisición de 5 viviendas para comenzar con la bolsa de viviendas sociales que planteó una moción el equipo de Barbastro en común, con un proyecto de contrato de alquiler, pues respetuoso con el inmueble, exigente con el inquilino, con periodicidad clara y con el objetivo de solucionar problemas urgentes sobrevenidos por falta de salubridad en las viviendas ocupadas por familias vulnerables. En definitiva, nosotros nos vamos a abstener porque esto no es expresión de una política social clara en asunto ni de vivienda ni social en general. Nos vamos a abstener. Gracias, señor Campos. Señor Domínguez. Gracias, señor alcalde. Bueno, primero agradecer a los grupos que van a votar a favor el apoyo a esta propuesta de disolución. Sí que estoy en parte y coincido con varias de sus manifestaciones, de los portavoces también, pero sí que me gustaría, yo creo que un poco por historia, pues centrar un poco el debate también para informar a los que nos siguen y tienen algún interés en este asunto. Pues bueno, creo que convendría detenerse o profundizar en al menos en uno de los 3 informes que completan este expediente. Los 3 informes, tanto el informe de intervención como el informe jurídico de Secretaría, como el informe técnico del área de bienestar social, pues son favorables. Repito lo de favorables porque últimamente, a lo largo de esta legislatura, pues no es lo habitual que coincidan todos los criterios de los técnicos. Y doy por hecho que los presentes, y por lo que he podido ver hasta ahora, pues todos hemos accedido a la documentación.
Yo en esa documentación sí que resaltaba, y creía que era bastante importante, los estatutos que estaban en el boletín de la provincia del año 2000 como punto de partida para introducirnos en el tema. Y ya concretando un poco en el informe del área, pues resaltar a modo resumen pues las finalidades y el objeto que recogen en el artículo 4 y 5 los estatutos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que son en su momento pues completar el sistema integrado de servicios sociales especializados, establecer un sistema de prestaciones sociales, la apertura y puesta en funcionamiento de un centro de servicios sociales, residencia de ancianos, y apertura y puesta en funcionamiento de un centro de día. Principalmente estos dos últimos fines eran el objeto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Y como consta en el informe, si me permiten lo voy a leer textual, pues sobre estos asuntos se constata en la página 2 respecto de los fines y objeto de la Fundación referidos en los estatutos, que estos se han llevado a cabo en su mayoría de manera directa desde el Ayuntamiento, como pone en la página 2. Respecto de la residencia, pues esta se impulsa y se lleva a cabo desde el Ayuntamiento. Respecto de la prestación de servicios propios del Servicio Social de Base, en los términos de la competencia municipal y en materia de acción social, así como otros tales como los relativos a atenciones domiciliarias, servicios preventivos, de cooperación, de inserción social, los servicios de convivencia, etcétera, pues cabe señalar que de conformidad con la Ley de Servicios Sociales de Aragón, Ley de 2009, la 5/2009 del 30 de junio, posterior a la creación de esta fundación, un dato importante a tener en cuenta, pues el sistema público de servicios sociales prevé el establecimiento de un centro comarcal, repito lo de comarcal, de servicios sociales que constituye la estructura administrativa y técnica de los servicios sociales generales, el cual se encuentra en la comarca de Somontano de Barbastro, a la cual pertenece nuestro municipio. Siguiendo con este informe, conforme al artículo 7, la Junta General y sus funciones, que son las de planificación general de la actividad, la supervisión y control de la gestión técnica y económica financiera, decir, como consta en el informe, que la última reunión se celebró el 16 de marzo de 2021 al objeto de informar del presupuesto 2021 para elevarlo a pleno, siendo esta práctica habitual en los últimos años, siendo numerosas las ausencias de los miembros de esta fundación. A destacar, y lo añado porque no lo pone en el informe, pues ausencias tan destacadas como podía ser la coordinación, como la del coordinador médico del centro de salud, la directora del hogar de mayores y varias organizaciones, entre otros motivos no achacables solamente a ellos, porque los diferentes órganos que han ido surgiendo posteriores, como ese Consejo de Salud, creados posteriormente, son unos órganos que están más actualizados, más participativos y más acordes a la normativa vigente. En el informe del área también se cita el artículo 13, el Consejo de Dirección, que está compuesto por el presidente, en este caso es el alcalde o concejal en quien delegue, y los vocales, cuyo número será igual al número de grupos municipales, que como sabemos todos, cada grupo tenemos un vocal. La última reunión de este Consejo de Dirección se celebró también el 16 de marzo de 2021, con un único punto del día, una única propuesta, que era el presupuesto de 2021. En los últimos años también constan, a lo sumo, entre 2 y 1 reunión al año de este Consejo, con los únicos puntos de tratar de aprobar los convenios de colaboración y propuesta de presupuesto. Por eso también decir que en 21 o 22 años ningún grupo ha presentado ninguna propuesta para modificar o actualizar los estatutos, que sería lo que nos hubiera permitido embarcarnos en alguna de las cuestiones que nos planteaban los portavoces que me han precedido. Esto lo añado porque no lo cita el informe, pero creo que hay que tenerlo en cuenta, que los miembros de ambos órganos sí que han manifestado la necesidad de redefinir esta figura, lo hemos manifestado, lo estamos manifestando hoy. Incluso podemos decir que se ha hablado más de una vez en la anterior legislatura de la disolución por la escasa actividad y la duplicidad de funciones. Esto lo añado y doy fe porque he estado en varias juntas de portavoces en las que el anterior equipo de gobierno había manifestado la voluntad de esta disolución. No quiero tampoco extenderme ni aburrir más ni a los compañeros ni a la audiencia,
Podía seguir con el informe bombardeándoles con más datos, como que el órgano de gerente nunca se ha designado en ningún momento en los 22 años, que la estructura administrativa del área de bienestar social, creada en 2011, también posterior a la creación de esta fundación, pues asume las pocas competencias en materia de acción social que la legislación vigente otorga al ayuntamiento, que también se crea una comisión de seguimiento en 2010 del contrato de la gestión de excelencia, que le vuelve a quitar más atribuciones a esta fundación, y que todos estos acontecimientos, todos posteriores al 99-2000, pues han ido diluyendo aún más, si cabe, las funciones de la Fundación Municipal Servicios Sociales. Si a todo esto le añadimos que la estructura, como así nos consta en la página 7 del informe, la estructura organizativa diseñada por los estatutos de la Fundación, pues no está adaptada ni a la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, ni a la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ni por último a la 40/2015 del régimen jurídico del sector público, pues yo creo que son argumentos más que solventes, suficientes, y que demuestra que existen fundadas razones para entender que no subsisten los motivos que justifiquen a día de hoy su creación o su existencia. Sí que existe un compromiso y voluntad política de seguir asumiendo las pocas competencias que atendía la Fundación a través de la Concejalía de Bienestar Social, y que estamos trabajando en cuestiones como esa bolsa de vivienda, que en algún momento se ha manifestado que podía haberse llevado a cabo a través de la Fundación. Nada más, gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Gracia. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, nuestro grupo, ya siento discrepar de las opiniones que hasta ahora ha habido, de la mayoría de ellas. Nosotros no estamos de acuerdo con esta disolución de un organismo como es una fundación, en este caso de servicios sociales, y demuestra un poco este planteamiento, pues un poco la falta de ideas o un poco el fracaso en ese impulso y esa renovación que un nuevo equipo de gobierno debería traer a este ayuntamiento. Y nosotros, evidentemente, después de haber estado gestionando durante 20 años el mismo y habiendo participado en la creación de esta fundación en el año 2000, como así se relata en los estatutos que se pueden ver publicados en el boletín, pues evidentemente que durante 20 años esta fundación ha estado activa. Podemos ser críticos y podemos pensar que podría haber hecho más cosas de las que ha hecho, pero la cuestión que ha llegado hasta aquí, ha llegado con un superávit, lo cual yo creo que no quiere decir que sea una entidad que genera déficit o que genere cualquier tipo de complejidad en ese sentido. Y ahí yo, pues bueno, creo que y coincido con muchas de las afirmaciones que se han planteado aquí, que se podría pues haber dado un impulso diferente, haber tratado de abordar algunas cuestiones como las que se han comentado en relación a la bolsa de vivienda, el asesoramiento sobre las cuestiones hipotecarias, el tema de atención a la mujer, tema de transeúntes, muchas otras cuestiones que, bueno, en este sentido pues se decide no abordar y se decide darle carpetazo y liquidar. A mí me suena muy mal la palabra liquidar, y más en este momento cuando estamos hablando de una entidad de carácter social, una fundación que por su propia característica no tiene ánimo de lucro y debe ser, por lo tanto, pues un vehículo que, tratando de gestionar de la manera oportuna, pues podía ser un vehículo para abordar algunas cuestiones. El tema de que sea un organismo autónomo pues aporta indudablemente una cierta agilidad e independencia en la gestión. No podemos olvidarnos de que estar dentro del ayuntamiento, y sabemos cómo estamos pudiendo ver los expedientes y las cuestiones, cómo a veces se hacen largas y complejas, a través de la fundación pues se podría haber dado un nuevo impulso. Por lo tanto, nosotros reconociendo que en estos 20 años se podrían haber hecho muchas más cosas, por supuesto que ahora la peor de las que se puede plantear desde nuestro punto de vista es darle carpetazo, liquidarla y extinguirla, más cuando todavía no está pensada esa participación ciudadana, o está pensada pero no está materializada, en el sentido de decir, es un órgano donde se encuentran, en este caso, los concejales del ayuntamiento y el señor alcalde, y también, pues bueno, la directora, o en este caso el hogar de mayores de Barbastro, entidades sociales, representación de la zona de salud, asociaciones locales de la tercera edad, servicio social de base, no sé, es un órgano
plano de encuentro donde allí ya si hay quien no acude, si hay cuestiones que están desfasadas, si hay que... Bueno, pues eso es el nuevo impulso que requieren las cuestiones y en ese sentido nosotros pensamos que le correspondía evidentemente al nuevo equipo de gobierno y a quien gestiona ahora darle ese nuevo impulso, y ahí hubieran tenido nuestro apoyo desde luego en liquidar un organismo como este, una fundación de servicios sociales. Desde luego no podemos votar a favor. A partir de ahí, pues pediríamos que ese remanente que existe, que se destine al área de bienestar social. Si hay 100 y pico mil euros de remanente, pues que por supuesto va a pasar al ayuntamiento, pero bueno, que ese dinero se destine al área de bienestar social, porque nos consta también que bueno que hay iniciativas o hay capacidad o hay ganas de gestionar ese dinero. Por lo tanto, bueno, pues un poco tratando a modo de conclusión, nuestro planteamiento es que demuestran pues un poco que les va grande la estructura del ayuntamiento y que es como un árbol complejo, que es difícil de gestionar, y entonces lo que están planteando es podar las ramas y dejarlo en el esqueleto para que de alguna manera pues ese esqueleto se pueda manejar. Y hablo de otras entidades que se ha planteado también el mismo proceso de liquidación, o incluso alguna de ellas que, como no se ha podido liquidar, pues lo que hemos hecho ha sido salir de allí, porque así no nos tenemos que enfrentar a una situación pues que es compleja de gestionar, que es nueva y que evidentemente uno tiene que intentar de dejar su impronta. La impronta que nosotros vemos, desde luego, es una impronta con muy poco pozo, y es simplemente una liquidación y dejar las cosas pues así, apagadas totalmente. Con lo cual, bueno, dicho esto, nosotros vamos a votar en contra, y por deferencia también porque hay un concejal que no puede asistir hoy porque se casó el señor Borruel, y evidentemente que le damos la enhorabuena, y por lo tanto también pues queremos compensar un poco ese voto. Como él no está, pues en este caso María José Grande votará abstención para compensar un poco ese voto, y nuestro voto, ya digo, va a ser en contra. Gracias, señor Gracia. Bueno, yo creo que usted mismo lo ha dicho. Si en 20 años no se había sido capaz de revertir la situación, pues al final, si las cosas no funcionan, habrá que tomar alguna decisión. Esto mismo se hizo también con el patronato, también al final con informes emitidos y solicitados a las diferentes áreas, y así lo han acreditado. El señor Domínguez ha hecho una explicación, vamos, yo creo que muy densa, muy clara de la situación. El informe que presenta la técnico del área de bienestar, yo creo que es suficientemente claro para eso. Entrar aquí en otras matizaciones de que si no nos ha sabido adaptar, yo creo que es al contrario. Yo creo que nos hemos sabido adaptar, y cuando vemos que algo no funciona, pues obviamente, y una vez que tuvimos una reunión hace creo que unas semanas aquí en esta misma sala, en la que solamente de una asociación, creo recordar que vino, también manifestó que era improductivo totalmente, pues bueno, oiga, pues un trabajo que está desarrollando la propia técnico del área de bienestar, que está sacando las horas, porque si cuantificáramos las horas de la técnico de bienestar que está dedicando a este otro trabajo, más los informes que tiene que emitir, más la aprobación del presupuesto aparte que emitir, pues igual nos salía una compensación económica que no sabemos cuántas horas habría que pagarle a esa técnico del trabajo extra que tiene que hacer con esto. Al final, ese escueto presupuesto que al final quedó, que no sé si eran 18.000, 20.000 euros que quedaba, va a ir añadido al presupuesto del área de bienestar, donde las mismas asociaciones que antes se les estaba dando el dinero desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales pasarán al área de bienestar a recibirlas, con lo cual yo creo que, bueno, si no se le ha sabido dar contenido en 22 años que lleva la Fundación Municipal, pues oiga, mire usted, digo, culpa nuestra de todo no será. Aquí se propuso, hemos pasado 1 año y medio de pandemia, con lo cual yo creo que se ha atendido a la gran mayoría, bueno, a todas las entidades sociales de la ciudad, yo creo que con creces, a todas ellas, y todo lo que se ha puesto a disposición de ellas creo que así lo han valorado positivamente, con lo cual, pues bueno, cuando las cosas no funcionan y nadie, absolutamente nadie en 22 años ha podido poner encima de la mesa una propuesta para sacarla adelante, que eso es una cosa que me llama poderosamente la atención, y que ahora nos vengan a decir a nosotros que estamos cortando aquí un árbol, o no lo sé, cuando al final lo cortamos, simplemente se extingue algo que nadie, o sea, absolutamente nadie ha propuesto ninguna idea, incluso las propias asociaciones, como muy bien decía el señor Domínguez, prácticamente ni acudían a las reuniones, y simplemente ese presupuesto se añade al presupuesto del área de bienestar social para que se ejecute ahí, y la técnico que estaba haciendo el doble trabajo lo haga una sola vez. Entonces, pues bueno, al final
se puede lanzar la idea de la extinción, que es algo que nosotros podemos comentar a los técnicos nos hacen unos informes, todos ellos favorables, todos ellos además con la lógica aplastante de que cuando un organismo duplica el trabajo, duplica funciones y aparte no está sirviendo absolutamente para nada, pues bueno, se disuelve y además esa partida es que sigue destinada al área de bienestar y las asociaciones que estaban recibiendo esa subvención por parte de esta fundación, pues las van a seguir recibiendo, pero desde el área de bienestar, simplificando el trabajo, que al final lo que estamos buscando, estamos reclamando constantemente la simplificación de los procesos administrativos, la agilización de las contrataciones, etcétera. Pues hombre, no nos vayamos a poner nosotros piedras en nuestras propias ruedas cuando tenemos por ahí 40.000 fundaciones y cosas creadas que lo que hacen, y lo estamos viendo constantemente, es duplicar el trabajo de nuestros trabajadores. Y luego que tenemos que ir a un pleno con aprobación del presupuesto municipal, aprobación del presupuesto del patronato, aprobación del presupuesto de la Fundación Municipal. Oiga, pues yo creo que hay que unificar las cosas y al final no creo que aquí salga perdiendo absolutamente nadie. Simplemente eso, no digan ahora que es una cuestión nuestra que se haya querido colar, porque lleva, si algo en 20 y tantos años nadie ha sido capaz de darle forma, pues oiga, mire usted, nosotros la forma que vemos más clara es pues eliminarlo y adjuntarlo al presupuesto del Ayuntamiento de Barbastro, como así estaba viniendo haciendo, y no ha pasado absolutamente nada. Y de hecho las asociaciones, al igual que va a pasar con el Patronato Municipal de Deportes, se formó una junta rectora, como se quiera llamar, una junta donde se tomará en contacto con las asociaciones y ellas podrán debatir y solicitar aquello que quieran. No creo que sea esto tan grave para comentar lo que usted comentaba, de que ha sido, yo creo que el señor Campo lo ha definido, ha sido un fracaso de todos estos años, que nadie ha sido capaz de darle una salida a algo que ya venía en los estatutos de la propia fundación, venían sus premisas, ¿no?, para hacerlo, y al final nadie ha sido capaz en 22 años de darle contenido, con lo cual, pues bueno, oiga, podemos seguir prolongándolo año tras año y seguirle un poco, pues que esto se fuera descomponiendo. Yo creo que es una decisión que viene avalada por los informes técnicos, incluso por la propia técnico, y yo creo que es una decisión coherente y una solución que va a simplificar mucho más el trabajo de esta casa, que bastante tiene acumulado. Señora Cáncer. Sí, yo creo que le han dado mucho la vuelta a todo. Me llama la atención primero la vuelta que le ha dado el señor Gracia, que ha dicho que sí, que había estado funcionando hasta ahora. Se le ha olvidado de que había estado funcionando mal. Es verdad que ha sido un fracaso. Ha dicho también que tenía superávit, como si fuera algo bueno, que con el exiguo dinero que recibía tuviera superávit, o sea, hubiera tenido que necesitar mucho más dinero y haciendo muchas más funciones de las que hacía, o sea, eso no puede decirlo como algo bueno. Señor Domínguez, el señor alcalde también han dicho que no había habido propuestas. Yo en el poco tiempo que llevo aquí, en 2 años, ha habido varias propuestas aprobadas por el Pleno que se hubieran podido llevar por medio de esa fundación y que bien es cierto que se pueden seguir llevando y se podrían llevar desde el área de bienestar social. También aluden mucho, el área de bienestar social alude mucho a la función del trabajo del bienestar social por parte de la comarca. Sí, es cierto, pero a donde no llega la comarca puede llegar el ayuntamiento puede tener propuestas y puede gestionarlas. Las cosas que lleve la comarca, que las siga llevando la comarca, pero a lo que no llegue la comarca, pues a lo mejor puede llegar el ayuntamiento. De todas formas, ya he dicho que ahora mismo no tiene sentido seguir con esta fundación. Lo que pasa es que hay que ser realistas y hay que decir, ha sido un fracaso por parte de, quizás yo, desde mi punto de vista, de la falta de voluntad que ha habido en la anterior legislatura y la falta de voluntad que ha habido en esta también. Porque, bueno, también en 2 años se hubiera podido hacer propuestas, repito, que ya estaban hechas, que ya se han hecho y que no se han llevado a cabo. Nada más. Gracias, señora Cáncer. Señor Campo. Sí, gracias, señor alcalde. No quería intervenir, pero siendo que ha habido aquí una serie de afirmaciones, yo creo que tenemos que aclarar desde Cambiar Barbastro que desde el primer día hemos estado haciendo propuestas, pero en fin, quizás no se haya sabido orientar en torno para que el paraguas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales fuera el que las acogiera todas. Pero desde el primer día yo no he entendido cuál es la figura del ayuntamiento en relación a los servicios sociales.
sé que hay una ley que están transferidos a la comarca, pero cuando un organismo, y sé también que solamente pueden tener servicios sociales propios los ayuntamientos que superan los 20.000 habitantes. Bien, pero cuando un organismo recibe una dedicación de más del 85% en servicios sociales de la comarca, al ayuntamiento de Barbastro me refiero, algo tendremos que decir. Algo. O vamos a actuar como la avestruz. Que ya se apañarán. ¿Qué tal? Que esto es responsabilidad de la comarca. Y yo creo que algo teníamos que decir. Creo. Luego, lo que aportaba el señor alcalde yo creo que es positivo también. Aunque se elimine la fundación, no sé si no sería bueno la creación de un consejo sectorial dentro de la Comisión de Bienestar Social. Un consejo sectorial en la que, pues más o menos el contacto con las asociaciones y tal, pues no se perdiera de cara a recibir sus inquietudes y sus preocupaciones. Y luego, me he olvidado de decirlo en mi primera intervención, el hecho de que cuál va a ser la línea política, y es una pregunta concreta al equipo de gobierno, cuál va a ser la línea política en torno a los otros dos organismos autónomos que quedan. Barbastro Social y Asociación Turística del Somontano. ¿Cuál va a ser? Porque si argumentan aquí que parece que el motivo fundamental es la duplicidad administrativa, también seguiremos teniendo duplicidad administrativa con los otros dos organismos autónomos que quedan. Por otro lado, la duplicidad administrativa, lógicamente, hay que intentar solventarla. Pero yo manifesté, tanto en la Junta como en la Comisión de Hacienda del día 20, pues que las cosas no se solucionan cortando por lo raso, ¿no? Cortando por lo sano. ¿Qué dotación de personal existe en la Comisión de Bienestar Social para asumir estas funciones u otras que se les puedan dar? Las mismas. Y están justo pudiendo llevar adelante solamente el día a día. No sé, creo que adolece este planteamiento, lo he manifestado al principio, de una política social clara en materia, valga la redundancia, en materia de problemas sociales. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Domínguez. Gracias, señor alcalde. No quería intervenir por no politizar este tema en exceso. Sí que por alusiones decir que las propuestas se registran y se vota como sí que hizo la señora Cancer en el caso de la bolsa de vivienda. Lo demás pues queda muy bien, queda bastante vistoso en los plenos, pero yo me gusta que esas propuestas luego vayan acompañadas de sus informes jurídicos y informes competenciales para ver si las podemos llevar a cabo, porque yo les pongo un ejemplo. A día de hoy yo creo que la residencia municipal, con la estructura y los criterios actuales de los trabajadores municipales, dudo que pudiéramos meternos en ese fregado. Y luego también les puedo asegurar que con los estatutos de la Fundación, si hubiera habido alguna posibilidad de introducir esa oficina de vivienda, no me hubiera complicado en visitar a la directora general de vivienda, que tenía en proyecto abrir oficinas de vivienda en Teruel y en Huesca, y el interventor general del Gobierno de Aragón se lo ha echado para atrás. A ver si ahora resulta que Barbastro vamos a ser más que los del Gobierno de Aragón también, cuando encima no es competencia nuestra. Yo lo voy a intentar. Sepan que estamos trabajando y lo vamos a intentar, porque es que se aprobó precisamente en este pleno, salió por mayoría y hay una voluntad política de todos de ir en ese sentido. Les recuerdo al señor Campo las áreas competenciales de bienestar social que vienen todos los años, por si lo quiere revisar, en las memorias del ejercicio que adjunta el interventor. Áreas competenciales, bienestar social, sanidad y consumo, que alguna también ya no es vigente, pero bueno, se las voy a leer todas. Centro de Información y Servicios para la Mujer, que también lo lleva la comarca. Fundación Municipal de Servicios Sociales, que disolvemos hoy. Sociedad Municipal Barbastro Social, Lavadía y Limpieza, cuelga de nuestro área. Residencia Municipal de la Tercera Edad.
Centro de día, bienestar social, servicios sociales. Coordinación con el centro de salud. Servicio, oficina de información al consumidor. Control sanitario de alimentos y bebidas. Y control sanitario de viviendas y establecimientos de convivencia pública. De estas cuestiones, aquí y en el área, lo que quieran. Lo demás, pues si es voluntad del Pleno que nos enfrasquemos en esos asuntos, se trabajará, pero yo no les puedo prometer ni me voy a poner por encima solo, sin el respaldo del Pleno, de los informes jurídicos y de los informes de nuestros técnicos. También nos podíamos haber subido nosotros a esa ola de melancolía, lamentarnos de lo que podíamos haber hecho. Yo creo que he sido bastante neutro en la explicación y en la intervención inicial, sin echar la culpa a nadie. Han sido las circunstancias que han sido. Pero yo creo que por una vez que seamos prácticos, que en gestión pública y en política tendría que ser más a menudo, no pasa nada. De cualquier manera, sí que hay que asumir el desgaste por la disolución de este organismo autónomo. Yo no tengo ningún problema, asumo los 2 años que llevamos en el Gobierno y los otros 20, pues que de esa inactividad, pues que sean honestos y nos curran el bulto y los asuman quien los tenga que asumir. Tiempo han tenido de haber actualizado o propuesto la modificación de sus estatutos, incluso de haberla disuelto como se manifestó por el anterior alcalde. Para mi grupo y en concreto para mi área, pues no era ninguna prioridad este asunto de esta disolución, nos cayó de arriba, nos guste o no. Entendemos que alguien lo tenía que hacer por el bien de los trabajadores, en concreto de mi área, que está bastante colapsada como para entretenernos en organismos autónomos que no van a ninguna parte. Y sobre todo por lo que ha comentado antes el alcalde de esa eficacia y dar cuenta a los contribuyentes, ¿no? Que estamos siempre con esa duplicidad y a ver si así de alguna manera pues aligeramos esa carga burocrática a nuestros trabajadores. Por último, si estar gestionando para el Partido Socialista es ni siquiera nombrar a un gerente en 20 años, pues yo creo que mal concepto de la gestión tienen. Y también pues me llama la atención que el presidente de la comarca, responsable último de los servicios sociales de nuestra ciudad, porque Barbastro pertenece a esa comarca, pues ponga en cuestión y quieran hacer política con un asunto que yo tampoco se ha visto en la primera intervención. Creo que no he querido entrar en ese sentido y no lo considero. Sí que creo que conviene que el tema, por no profundizar más, lo dejemos aquí y que cada uno vote en conciencia y yo creo que habremos avanzado. Nos hemos comido también un sapo que nos hemos tragado nosotros, pero bueno, yo creo que va a ir en beneficio de nuestros vecinos. Gracias, señor Domínguez. Señor Gracia, un momento, señor Campo. Señor Gracia. Bueno, señor Campo. Sí. Nadie queremos politizar, pero usted, señor Domínguez, no da puntada sin hilo. No da puntada sin hilo, está podando siempre, podando. Yo no quiero politizar, simplemente le digo, ¿cómo ve usted la creación de un consejo sectorial? Que le he hecho la pregunta. ¿Qué línea va a seguir con los otros 2 organismos autónomos que uno depende de su área? Simplemente querría que me lo aclarara como miembro del equipo de gobierno, que no lo ha contestado, pero sí que ha aprovechado a coser sin hilo, ¿vale? Gracias, señor Campo. Señor Domínguez. Gracias por darme otro turno. Pues la primera cuestión, desde luego yo ya invité en una comisión a los grupos a buscar una fórmula. En cuanto encontremos la fórmula de esa participación, comenté que por lo menos en una comisión al año pues haría esa invitación a las organizaciones que estaban en la fundación. Y sobre el Centro Especial de Empleo, pues era una cuestión que se tomó el primer año, se paralizó desde luego con el tema de la pandemia, pero que se puso mucho interés por revitalizar, por tener un centro especial potente, pero nos encontramos con muchas puertas cerradas y ahora se está trabajando, como ya se dijo en la comisión, que también usted estaba presente y en la que aportaron ideas, pues a ver la forma de integración en el nuevo pliego
y encontrar esa fórmula que necesitaríamos ayuda externa jurídica para poder llevarlo a cabo, porque al final estamos hablando de 14 trabajadores con una vinculación histórica con este ayuntamiento y que también pues están realizando un trabajo, y es un centro especial de empleo. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Gracia. Sí, muchas gracias. Bueno, al señor Domínguez, pues bueno, decirle que nada hay que reprochar a su intervención, y desde luego sí que yo me alegro de que al final se haya sincerado y haya salido, aunque haya sido en la segunda intervención, pues ese planteamiento de que esto vino de arriba. Y esto vino de arriba, y es una cuestión que es indudable, y aquí se están imponiendo una serie de cuestiones en pro de una agilidad administrativa y una eficiencia de los recursos que en algunos casos nosotros consideramos que no se justifican. El fin no justifica los medios, y a pesar de que, como yo he dicho cuando hemos comenzado la intervención, esta fundación se creó hace 20 años, que ahora van aumentando los años, ya son 22, se creó en el año 2000, se creó por parte del Grupo Socialista, del que yo en aquel momento ni estaba, y como saben ustedes en la legislatura pasada tampoco, y entonces pues puedo hablar con todo el conocimiento de causa de que acabo de llegar, que llevo 2 años aquí como concejal, como ustedes saben, y evidentemente que se podrían haber hecho cosas mejor, pero es que eso siempre y en todas las cosas de la vida, y hay que ser honestos y reconocerlos, pero tampoco eso quiere decir que haya que darle un carpetazo o un martillazo y decir que lo que se ha hecho de nada ha servido. No, vamos a ver, ha tenido un momento desde su creación y en los diferentes años que ha existido, y ha funcionado de la manera que ha funcionado. A partir de ahí, ¿que se podría haber mejorado? Por supuesto. ¿Que se podría haber hecho más cosas? Seguro. Pero es que la solución que estamos adoptando hoy de liquidarla y extinguirla es la peor. Esa es la que nunca va a poder permitir que se hagan más cosas. O sea, se va a recentralizar todo el trabajo desde el ayuntamiento. Como yo he comentado también, el tema de la participación de las diferentes entidades que forman parte de esa fundación, no se ha hecho o planteado la alternativa, que es el Consejo Sectorial, de cómo se van a reunir, de qué manera se va a coordinar esa situación. Entonces, bueno, es a lo que nosotros nos referimos que no estamos de acuerdo, y a partir de ahí asumimos, pues bueno, por supuesto, la parte que nos toque asumir, pero si me permiten la comparación, esto es como los remanentes. Oye, que es que no se gastaron, como ha dicho el señor Campo en la primera intervención, no es que como no se supieron gastar, vamos a ver, que eso es el toma y daca de siempre. ¿Están allí o no están los 15 millones de euros? Ya veremos a final de esta legislatura, con las reglas fiscales suspendidas, cuánto se puede gastar de esos remanentes. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no están? ¿O que no son ahorros? No, están. ¿Los motivos y las circunstancias? Pues bueno, ustedes dirán que son unos y nosotros diremos que son otros. Desde luego que las limitaciones fiscales que había no permitían que se pudieran gastar. Ahora que está todo suspendido, veremos cuánto son capaces ustedes de gastar. Y este es el mismo ejemplo que este. En 20 años se crea la Fundación de Servicios Sociales, funciona de la manera que funciona, y ahora deciden liquidarla. A partir de ahí, bueno, nadie puede decir que lo que estuvo antes está peor hecho que lo que ahora vamos a tomar la decisión. Y yo tengo que decirles que me duele que grupos que están a nuestra izquierda avalen esta decisión de votar a favor de una disolución. O sea, nosotros pensamos que no es apropiada la disolución, menos en este momento, una situación en la que vivimos, y hablamos de, aunque sea poquitas cosas, una serie de subvenciones que se gestionan desde allí, que como no conocemos el plan general de subvenciones que existe ahora mismo en el ayuntamiento, pues no sabemos cuál es el criterio y cómo se va a actuar con respecto a esas entidades a las que se ayudaba. Bueno, aquí se ha dejado caer que sin actividad o con muy poquita actividad, pero la Fundación todavía hacía una serie de cosas. Entonces, ¿cómo se va a plantear a partir de ahora? Porque el decir cuando ustedes estaban gobernando las cosas se hacían de esta, de la otra manera, es el toma y daca de siempre. Aquí lo que cuenta es cuando uno está gobernando, cómo hacen las cosas y cuáles son los planteamientos. En aquel momento se hablaba que si las subvenciones directas, que si las subvenciones de concurrencia, ahora mismo ni plan general de subvenciones ni nada. Hacemos un poco según nos va la marcha. Cuando viene una entidad y se queja, entonces hacemos una subvención directa o tratamos de pagar una serie de gastos de la manera que se puede. Y cuando nos interesa ponernos exquisitos, pues entonces hacemos un planteamiento de convocatoria de subvenciones. Entonces, por favor, yo entiendo que esto, como he dicho, es un árbol muy grande
y que las ramas se extienden a lo lejos y que a veces la inexperiencia o la falta de capacidad pues nos puede llevar a cometer errores. Pero vamos a ver, seamos también sinceros, humildes y coherentes en los planteamientos que se hacen. Yo, por eso nosotros, como digo, no podemos apoyar esto. Nuestra opinión es que no se debería de disolver, se debería mantener, aunque sea con la actividad que ahora mismo tiene, y a partir de ahí, si hay capacidad y hay ganas para darle un impulso, adelante, que ustedes son los que están gobernando y en eso nos van a encontrar, en propuestas que vayan en positivo, en propuestas que vayan hacia adelante, a plantear cosas que nosotros en estos años quizá no hemos sabido hacer en algunas cuestiones, ahí nos van a encontrar, pero es que el tema de liquidar, disolver, lo cerramos y lo recentralizamos todo el ayuntamiento, en ese tema, pues bueno, pensamos que es un planteamiento simplificador de las cosas, sencillo y que creemos que no aporta al final nada en esta cuestión. Nada más por mi parte, gracias. Gracias, señora Cáncer. Sí, por alusiones quería hablar. Como ha dicho el señor Gracia, que algunos partidos de izquierda no entendía cómo podíamos votar a favor de esto, señor Gracia, creo que le ha vuelto a dar la vuelta a las cosas. No estamos hablando de que lo vayamos a privatizar, ¿eh? No estamos hablando de que lo vayamos a privatizar, estamos hablando de que va a ir al ayuntamiento, que no hay mayor representación de lo público que el ayuntamiento, ¿eh? Simplemente quería decir eso. O sea, lo vamos a llevar a lo público, puede ser incluso más público que una fundación. Gracias, señora Cáncer. Yo, señor Gracia, ya en su discurso me perdía porque ya no sabía de qué estamos hablando, porque estamos aquí votando la extinción de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y usted aprovecha aquí para hacer una disertación que podría haber entrado desde la primera hasta la última palabra, pero no voy a entrar porque no es el momento. La señora Cáncer ahora mismo le ha explicado un poco su posición, simplemente estamos extinguiendo y lo que se está votando aquí es se extingue este servicio y esa cantidad de dinero va al área de bienestar, o sea, con lo cual no hay ningún problema. Las subvenciones que se estaban dando 3, 4, 5 subvenciones a 4, 5, 6 asociaciones que son las que estaban allí, se les van a seguir dando desde ese área y simplemente se estaba hablando sobre ese tema. O sea, el resto es seguir elucubrando sobre situaciones que parece que quieren sembrar aquí una cierta no sé, inestabilidad o crear o suponer a la ciudadanía una cierta inestabilidad cuando no, lo que estamos haciendo es simplificar los procedimientos y esta fundación, que repetimos por enésima vez, 22 años, no se le había dado en ningún momento ningún tipo de aportación. Señor Gracia, es que son 22 años, no se había dado ningún tipo de aportación, no había tenido ningún tipo de sentido y ahora mismo simplemente se está, lo que hemos dicho antes, optimizando los recursos y la técnico del área de bienestar, que es la que estaba encargándose de hacer eso, va a seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero sin tener que duplicar esos servicios. Al señor Campo, en lo que comentaba antes de las disoluciones de los otros entes, pues bueno, al igual que dijimos con el patronato, al igual que hemos dicho con este, y lo transmití, no sé si fue en una junta de portavoces o en otro momento, lo dije, nosotros en cualquier ente que suponga un trabajo extra, que haya problemas y que desde parte de los técnicos nos aconsejen o nos pudieran aconsejar que la viabilidad de reconducirlo o hacer lo que estamos haciendo con este caso, pues lo estudiaríamos y lo valoraríamos. En este caso han sido el Patronato Municipal de Deportes y esta fundación los que se han decidido extinguir para asumirlos el ayuntamiento y con el resto igual. O sea, al final se estudiará y lo que sea mejor para la agilidad y el desarrollo del ayuntamiento, pues se hará. Simplemente es eso. Ha sido llegar y encontrarnos pues bueno, varias cosas que se nos ha aconsejado, hemos visto y se ha palpado que era mucho mejor asumirlas directamente al ayuntamiento que no duplicarlas. Entonces, pues bueno, tal y como se vayan planteando las situaciones, pues iremos viendo cuál será la mejor solución que podamos hacer. Habrá áreas que sí que podrán ser o fundaciones o entes que puedan funcionar o estén funcionando de una manera buena y que no supongan un trabajo extra para los trabajadores municipales, que yo creo que ahí es donde tenemos que incidir, y otras que a lo mejor, pues como estamos viendo en esta, no intercederían. Por lo tanto, aquí lo que estamos votando es esta disolución y yo creo que vamos a centrar un poco el tema y votar sobre este tema en concreto, que es lo que estamos diciendo. Sí, señor Gracia. Solamente un segundo, ¿no? Yo por comentarle a la señora Cáncer que yo no he hablado de privatizar en ningún momento, ¿eh? Eso es un concepto diferente. Yo evidentemente que no estoy hablando de privatizar porque aquí no se plantea privatizar nada. Se habla de liquidar una entidad que es una fundación, en este caso de servicios sociales, y es lo que nosotros votamos en contra. Gracias, señor Gracia. Sin ninguna intervención más, pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor?
Votos en contra. Abstenciones. Quedaría... Perdón. Gracias, señora Grande. Quedaría aprobado el punto 9º del orden del día. Siendo pleno extraordinario, quedaría finalizado. Levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.